Hoy es día jueves, hoy es día de columna política de Beto Valdés, más que necesario para entender todo lo que está pasando en la política argentina. Beto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, la verdad, tenemos una semana de locos, ¿no? Desopilante lo que ha pasado en el peronismo, que le está dejando la mesa servida a lo que sería, en este caso, su adversario político. Cambiemos, ¿no? Sí, sin duda, se puede decir, todavía falta, ¿no? Para el sábado 24, cuando venza el plazo de presentación de las listas de candidatos, pero en primera instancia, tal como quedó conformado la presentación de alianzas y frentes electorales, fundamentalmente en lo que más importa, de lo que más venimos hablando, que es la provincia de Buenos Aires, se puede decir que ha quedado conformado un escenario prácticamente a pedir del oficialismo. Si uno decía, bueno, algunas semanas atrás, ¿cuál era la carta a Papá Noel? Es decir, ¿cuál era el deseo más ferviente tanto del presidente Mauricio Macri como de la gobernadora María Eugenia Vidal? Y sin duda, por lo menos, que hubiera paso o competencia interna entre Cristina y Randazzo, por aquello de que quizás eso podía desgastar a la expresidenta, y esencialmente, claro, ese era el escenario más cómodo que percibía el oficialismo, porque no se imaginaban, primero, que iba a mediar finalmente una jugada tan audaz y todavía difícil de comprender de Cristina, en una fuerte demostración de poder, a la vez obligando, yo diría, casi al 90% de los intendentes que tiene el peronismo a abandonar el PJ, y eso significa que por lo menos en primera instancia, veremos qué es lo que termina ocurriendo, haya como mínimo dos listas del peronismo. Está bien que muchos dicen a esta altura queda en primera instancia muy desgastado toda la oferta peronista, pero fundamentalmente Florencio Randazzo, ¿no? Que cuenta en primera instancia con muy pocos, no digo recursos económicos, porque ahí se viene otra pelea realmente interesante respecto a qué va a ocurrir con el dinero proveniente del Fondo Permanente de los partidos políticos, ya que Cristina y los intendentes abandonan el Partido Justicialista, más allá de que, bueno, la movida de hacer desembarcar al intendente José Cepasa, Mario Ishi, dicen que es de común acuerdo con el kirchnerismo, como para evitar, incluso también esta presentación bastante irrisoria de la corriente, la Néstor Kirchner, que impulsa Guillermo Moreno, pero que intenta competir en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, sí, también apuntaría a lo mismo, es decir, no dejarle el 100% de la estructura partidaria al exministro del Interior y fundamentalmente de los recursos. Pero Randazzo hoy no cuenta con ningún intendente que lo acompañe, digamos, así como Cristina tiene, ¿cuántos tiene? 30, dice que tiene 30. ¿Cuántos tiene Randazzo? Y alrededor de 33, 34 aproximadamente. ¿Y Randazzo con cuántos intendentes tiene en su haber? En primera instancia son 3. 2 del conurbano, Gabriel Catopodis de San Martín, Juanchi Zabaleta de Hurlingham, que sí, está en duda, hasta anoche no terminaba de definir su estrategia, fundamentalmente porque Zabaleta teme que haya un fuerte desembarco del kirchnerismo en su distrito, que Cristina le arme una lista local y le complique lo que más le importa a
los jefes comunales y fundamentalmente a los varones del conurbano, que es el control del Consejo Deliberante. Hay que tener en cuenta que este organismo en el distrito que gobierna Zabaleta está en manos de un kirchnerista que se llama Martín Rodríguez, y que es nada más y nada menos que el cuñado de el camporista Andrés el Cuervo Larroque. Es decir, Claro. Es complicada la situación de Zabaleta. Y el otro que se mantuvo hasta ahora leal a Randazzo es el jefe comunal de Bolívar, los pagos de Marcelo Tinelli, Balibuca, que digamos, referente, digamos que tiene un nivel de popularidad en su distrito que le permite instalarse y hasta ganar la ciudad sin temer un desembarco del cristinismo, fundamentalmente porque la expresidenta en ciudades de perfil agrícola, como puede ser Bolívar y muchas otras del interior de la provincia de Buenos Aires, no mide tan bien. Es decir, el problema en todo caso es más para Zabaleta y Catopodis, que están en el Gran Buenos Aires, en la primera sección electoral, y que la mayoría de sus vecinos, sobre todo hacia el oeste de la primera sección electoral, están alineados con Cristina. Es decir, ese es uno de los inconvenientes que se plantean. Claro. ¿Se cortó? Ahí está. Randazzo ha decidido pisar el pie en el acelerador, no ha aceptado ninguna de las ofertas que le habían planteado. Muchos creían, insisto, esperemos hasta el 24, pero con la fotografía actual, muchos creían, así como parecía difícil que Cristina jugara tan fuerte y se fuera del peronismo, recreando, recordemos esa movida y esa competencia interna tan fuerte del año 2005, cuando Néstor Kirchner, todavía condicionado por no haber podido ir al balotaje contra Carlos Menem, utiliza elecciones de medio término para consolidar su poder y paradójicamente lo pone a Florencio Randazzo, en ese momento ministro de Gobierno de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, a ir recolectando avales, adhesiones y alineamientos de los varones del conurbano, muchos de los que hoy siguen siendo intendentes, para enfrentar a Duhalde, y que toda esa movida termina en un mano a mano en esas elecciones legislativas entre Hilda Chiche Duhalde, que fue con los colores del Partido Justicialista, y Cristina Fernández de Kirchner, con el debut del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que esta era la estructura electoral que usaba Kirchner en Santa Cruz, y paradójicamente, bueno, esta misma situación se repite o intenta replicar la expresidenta. Claro, en 2005 contaban con los recursos del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires, los Duhalde estaban también bastante deteriorados, es decir, la situación no es similar, pero me parece que hay algunos datos interesantes. El primero, Randazzo es muy probable que no realice una buena performance electoral. Esa es la visión en primera instancia, pero esos pocos votos que logre, si es que finalmente eso ocurra, la especulación más obvia indica, bueno, que se los quitaría al peronismo y eso favorecería las chances electorales de Cambiemos. En el kirchnerismo opinan lo contrario. Ellos consideran que el enfrentamiento que se vivió todas estas semanas entre Randazzo y el kirchnerismo, y fundamentalmente contra la figura de la expresidenta, lo que ha generado es quizás despertar simpatías hacia la figura del exministro de Interior entre aquellos que quieren ponerle un fin a la carrera política de Cristina, pero en los votantes, ese voto cautivo,
ese sector, ese voto duro que tiene la esposa de Néstor Kirchner, evidentemente dicen que sigue estando detrás de su figura, con lo cual hoy Randazzo arrancaría con un piso electoral que creen los kirchneristas que se lo puede estar sacando a Sergio Massa, es decir, a ese peronismo no kirchnerista, quizás más ortodoxo, pero que Cristina cuenta con el aval de la gran mayoría de los que hasta ahora venían votando por el kirchnerismo. Tengamos en cuenta que de todas formas lo que se percibe es que se viene un escenario electoral muy parejo, con lo cual cada voto va a valer y si en definitiva por más que algunos se vayan de Sergio Massa, es indefectible que aquellos que voten a Randazzo, y bueno, un porcentaje seguramente lo va a perder Cristina, con lo cual, bueno, ahí está gran parte de la tranquilidad de Cambiemos, aunque en las filas del oficialismo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, hay una mirada en términos futboleras de plantear o de decir, bueno, el partido no terminó, es decir, ni siquiera comenzó, son 90 minutos y para ganar la madre de todas las batallas hay que juntar los votos, no hay que subestimar ni dar por ganada la elección por más que hoy el escenario parezca favorable, no se sabe a ciencia cierta de qué manera se va a jugar finalmente la campaña electoral, qué va a significar una Cristina en campaña, si eso puede generar una movida fuerte de sectores que se asusten para ir a votar en contra de ella, qué puede pasar con Sergio Massa y Margarita Stolbizer, porque también a lo que va a jugar evidentemente el exintendente de Tigre, a mostrarse ellos como la alternativa más racional en términos de oposición a la Casa Rosada, es decir, ¿hubo en algún ahora momento, se abre una cantidad de Beto, interrogantes independientemente de lo que decíamos desde un principio? Beto, ¿hubo en algún momento algún diálogo entre Randazzo y Massa para hacer algo? No directamente entre ellos, aunque sí había trascendido algún tipo de contactos que ellos desmintieron. Lo que sí se sabe es que hubo conversaciones concretamente entre el intendente de San Martín, que hablábamos hace un rato, Cato Podis, con Sergio Massa hace 48 horas aproximadamente, y que en la jornada de ayer volvió a retomar las negociaciones Cato Podis con referentes y dirigentes del Frente Renovador. Lo que no se sabe claramente si el intendente de San Martín iniciaba este acercamiento a Massa como para tratar de implementar un puente de plata con Randazzo, o simplemente era una movida personal que el jefe comunal de San Martín, recordemos, él gana en 2011 el distrito gracias a Sergio Massa, es decir, fue el actual jefe del Frente Renovador que hizo campaña por Cato Podis. ¿Por qué? Porque tenía en ese momento muy buena imagen en este territorio de la zona norte, en la primera sección electoral, así que en definitiva no habría que descartar este tipo de especulaciones. ¿Y cómo funcionaría? ¿Qué iría? ¿Massa a participar de la PASO de lo que es el peronismo? No, eso no. me parece que no es factible, pero de alguna manera esto mismo que vos preguntás había generado preocupación en el kirchnerismo, por eso también interpretan que la intención de presentarle candidatos casi testimoniales para una primaria a Randazzo dentro del Partido Justicialista no solo es por la pelea de la plata, sino también para evitar que él termine controlando la Junta Electoral y pueda definir, por ejemplo, que el Partido Justicialista armara un frente con el Frente Renovador o el Frente Un País, que es la coalición del Frente Renovador, con el gen de Margarita Stolbizer. De todas maneras, nada de eso parece factible y se configura este escenario, ¿no? Que veremos
de qué manera cuando se comience a medir, y insisto, cuando lleguemos al martes, quizás en el estadio de Arsenal de Sarandí, donde aparentemente se va a realizar finalmente el acto de presentación de esta corriente, de este frente que impulsa a Cristina, veremos si la expresidenta confirma que va a ser candidata, porque, ojo, todavía se mantiene el temor, el misterio, la incertidumbre en torno a si finalmente va a aparecer ella encabezando esta lista. Los propios intendentes que decidieron dar no digo un salto al vacío, pero de alguna manera abandonar el Partido Justicialista en un proceso electoral no es una decisión sencilla, todo lo condicionan a que Cristina sea candidata, es decir, imagínate si finalmente la expresidenta decidiera no presentarse, claro. Muchos de los intendentes dirían, no, nosotros no, se genera ahí una crisis realmente mucho peor, aunque otros, en sentido contrario, especulan, por eso la escuchábamos a la intendenta de La Matanza, Magario, y a otros jefes comunales, el diálogo con Randazzo hasta el mismo sábado 24, claro, para tratar de lograr esa dichosa unidad que hoy aparece cada vez más lejana. Beto, te agradezco muchísimo habernos despejado muchas dudas. Te mando un saludo muy grande. Un abrazo grande. Chao, hasta la semana que viene.